Dani, saluda. Saludos a las cámaras de TV Azteca. Hola, buenas tardes. Por el canal 5. Buenas tardes, familia, querido amigo. Véntele. Hola, hermano, usted mucho, piense. Mismo. Cálmate, por favor. Ese titi, cabrón. Saluda, Dani. ¿No viste que tenía forma de silla? ¿Cómo están, chavos? Bien. ¿Cómo amanecieron? Bien. A ver, ¿cómo están esos que están desvelados? ¿Qué pasó? Puntita de noche. ¿Qué fueron a llevar serenata? ¿Cómo se llevaron una serenata? Ya me imagino. Algo bien. Ya me la sé. No me han contado, pero ya me imagino. Les han de haber dado unas bonitas palabras en la mañana. Por buena onda. Allá está el buena onda, era. Tu madre, te extrañaba, mira. Bien que se extrañan, se están poniendo al tanto. Pues buenos días, vamos a tratar de que algo se quede con nosotros hoy en nuestra pelona cabeza. Digo nuestra porque yo también soy medio pelón, dijera Lucio, yo también soy del gremio. ¿Quién me sabe decir de qué se trata el cuarto capítulo del libro azul? ¿Nadie? Hoy vamos a aprender eso. Aunque mañana tendrá que volverles a explicar y pasado mañana otra vez. ¿Y así? A ver, Nico. ¿Cómo funciona? Nosotros los agnósticos. Un aplauso para Pico. Fíjate, parece que no se le ha quedado nada en sus 17 anexos, pero ¿cómo lo lleva? Apenas lleva 3 anexos. Quiere decir que cuando ya lleves 3 anexos vas a estar como él. ¿Verdad? No, mira, sí se acuerda, sí sabe, nomás que no quiere. Porque hay unos que no podemos, unos que no queremos, unos que no sabemos, unos que ni siquiera lo intentamos. Es que Perino, nunca había intentado, siempre estaba como los demás, diciendo no me voy a aprender nada, pero pues allá afuera no los desarrollaban. ¿Y eso habla de qué? El tema de hoy es ese. Tanto el segundo paso como el cuarto capítulo nos hablan de un camino espiritual que comienza con el desafío del primer paso. ¿Cuál es el desafío del primer paso? ¿Qué dice el primer paso? No, ya no está Ezequiel, el que sí se sabía los pasos. Yo también nosotros nos sabemos. A ver, uno nuevo, a ver, ¿quién está más nuevo? Rafa, ¿quién es el primer paso? ¿Quieres Rafa? Sí, pero no lo he estudiado. Fíjate. Sentimos que éramos impotentes ante la alcohol y que en las salidas habían vuelto ingobernables. ¡Aplausos a César! No se lo aplica, pero ya se lo sabe. Ya se lo sabe y eso es bueno. Ya lo conoce. Una cosa es conocer y otra cosa es el conocimiento. Es algo muy bueno, muy positivo y muy bueno. Qué bueno que ya se los están aprendiendo. La sabiduría estriba en aplicar el conocimiento. Dice la oración de la serenidad, que me conceda la sabiduría para reconocer la diferencia. La sabiduría es poder aplicar lo que yo aprendo en un anexo, en un albergue, en un grupo, en una iglesia, ¿sí? Lo que aprendo de los padrinos, lo que aprendo de células de semillas de mostaza. Todos esos principios espirituales no me servirían de nada si yo no los pongo en práctica, ¿de acuerdo? Entonces el desafío del primer paso me dice,
admitimos que éramos como Impotentes. en nuestra vida no la gobernaba ni Dios, ni siquiera yo la gobernaba una bolsita que sin pies ni manos me llevó a los peores escenarios de que puede llegar un alcohólico, porque me prostituí, peleé cable, le robé a mi mamá, golpeé personas, secuestré personas, andaba armado y me sentía bien chido, y luego caminaba así como que traía algo, no sabía qué gigantes en las manos, como los bichos de catedral. Y caminábamos ahí como pollos espinados, y yo los veo luego así en las calles, así, con sus lentes, así, no, los veo así bien tumbados, van con sus lentes negros bien tumbados, y me van a decir, compa, ya te robaron las sandías. Bueno, el chiste está en que el primer paso nos dice, eres ingobernable, no te dejas guiar, eso dice el primer paso, lo tienes que admitir. Y también te dice que no puedes, porque ¿qué quiere decir impotencia? Querer y no poder. Querer y no poder, que no tenemos poder, que no podemos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una vez que ya te convenciste a ti mismo, que no te convencieron los demás, que ya te convenciste a ti mismo que no pudiste contra el alcohol, que no pudiste contra la droga, que no pudiste contra la lujuria, que no pudiste contra una señora así de chaparrita que te sigue gobernando, o sea, tu esposa, tu vieja, tu mamá, no sé quién te gobierne, pero en realidad no pudimos. Nuestra vida se convirtió en un martillo, vivíamos sufríamos bebiendo, nos drogábamos, nos alcoholizábamos y nos seguíamos sintiendo huecos. Porque la personalidad del alcohólico y los rasgos característicos del alcohólico pues son esos. Soy endeble emocional, tengo una homosexualidad latente, aunque digas que no. Y luego pues tengo mucho tendencia a la mitomanía, o sea, a decir mentiras. Hay muchos rasgos de la personalidad alcohólica, entre ellos el egocentrismo es el segundo o el tercer rasgo más importante de la persona que tiene la enfermedad del alcoholismo. Según los psicólogos, Ernesto Lamoglia y otros gringos dicen que el tercer rasgo más importante es el egocentrismo, no el egoísmo, el egocentrismo. El egocentrismo quiere decir que yo creo que el mundo gira alrededor mío, que yo lo conozco todo, que nadie me va a decir lo que tengo que hacer, que no puedo, o no quiero, no estoy dispuesto a recibir una crítica como lo que es. ¿Sí? Que ellos, ¿qué me pueden enseñar esto? Si yo ya sé todo, yo ya estuve en 10 anexos, yo ya me la sé. Pues si te la supieras, no estuvieras aquí, papá, ¿verdad? ¿Sí o no? Es que yo sí sé vivir, yo sí conozco a Dios, pues si lo conociera, no estuvieras aquí. ¿Cierto o falso? Si te hubieras aplicado ese paso que se sabe César, si lo hubiera aplicado allá afuera, hubiera buscado la ayuda, porque dice que levantamos la mano y decimos, sí, soy alcohólico, y que bajamos la frente diciendo, no puedo yo solo, ¿verdad? Eso es el primer paso. Ayúdenme, porque yo solo no puedo. Ya sabíamos que teníamos un problema porque no somos tontos. Ya sabíamos que teníamos drogas. De hecho, muchos ya habíamos manifestado de alguna u otra manera a nuestras familias, a nuestros amigos, que queríamos dejar la droga. ¿Cierto, Marco? ¿Ya le habías dicho a tu señora que querías dejar la droga, sí o no? ¿Ya le habías dicho a tu compita que querías dejar la droga, sí o no? Y eso es de los casos que yo, porque me lo han platicado. Ese es el no poder. Entonces, ¿qué? Entonces dice que no puedo, y convencer a un egocentrista, a un soberbio, a un orgulloso, a un yo todo lo puedo, yo todo lo sé, a mí nadie me enseña, a mí nadie me dice cómo vivir, a mí nadie me... Yo decía, fíjate, yo le decía a mi esposa y le decía a mis familiares, cuando yo me muera, quiero que en mi epitafio, ¿cómo sabes lo que es el epitafio? Las palabras que ponen grabadas así en tu lápida. Eso es el epitafio. Yo quería que le pusieran, aquí yace el hombre que nadie le movió los hilos, o sea, que no fui marioneta de nadie. Así pensaba yo antes del programa. Yo decía, a mí nadie me va a mover los hilos, yo decido por mí mismo. Pero dado los resultados, ¿a dónde me llevaron mis decisiones? En lo que yo creía no era lo correcto. Mis creencias las tuve que ir sustituyendo. Conforme fue entrando el programa, mi vida, la Biblia, lo que nos decían los padrinos, las experiencias de otros, empecé a entender que mis creencias estaban mal. Entonces el cuarto capítulo dice, acertadamente como dijo Francisco, alias Pico, dice, nosotros los agnósticos,
¿Y quiénes somos nosotros los agnósticos? Nosotros. Tú. Cada uno de nosotros. Ahora, hay que entender que el religioso, cuando tiene una religión, lo que quiere es comprobar la existencia de Dios. ¿Sí? Lo que quiere es, dice que se puede demostrar la existencia de Dios. ¿Sí? El ateo, no es un ateo. El ateo es una persona que niega la existencia de Dios. Dice que se puede demostrar que Dios existe. Él puede demostrar que no hay Dios. Eso es lo que el ateo cree o piensa. Y el agnóstico es el que cree, el agnóstico dice que puede haber un Dios o puede no haber un Dios, pero no se necesita de Dios. No necesito de Dios. Si existe, no lo necesito. No me importa si existe o no existe. No niego que exista o que no exista, pero no me importa porque no lo necesito. El prefijo A quiere decir sí. ¿Qué quiere decir Dios? Sí, Dios. El prefijo A quiere decir sí y el sufijo gnosis quiere decir conocimiento de. O sea, sin el conocimiento de Dios. Si no tienes el conocimiento de Dios, o si no conoces a Dios, o si crees que Dios no es suficiente, pues entonces no lo necesitas. Es igual en el programa. Aquel que dice que no es alcohólico, yo lo dejo cuando yo quiera, porque soy egocentrista, porque yo puedo, porque soy Juan Camaney, porque sí yo fui a la escuela, porque mira, tengo un negocio bien fructífero y me da mucha lana. Pues sí, pero estás sufriendo en tu enfermedad. Es que yo tengo una familia bien chida. Es que yo todos los domingos voy a misa y voy a la misa y doy limosna. Eso no es la religión. Eso no es la fe. Sin embargo, el agnóstico dice, pues yo no sé si haya o no haya un Dios. Yo no sé si haya o no haya un Dios. Pero si hay un Dios, entonces ¿por qué permite las guerras? Si hay un Dios, entonces ¿por qué yo me estoy muriendo de sufrimiento en mi alcoholismo? Si hay un Dios, ¿por qué doña Juanita, la que pide limosna en misa y la que canta todos los domingos y la que dirige el grupo de oración, ¿por qué le pega a sus hijos? Entonces empezamos a ver la religión como algo que no funciona. Pero no es que la religión no funcione, sino que las personas, o los seres humanos que están en cierta doctrina, en cierta religión, en cierta iglesia, desobedecen los principios, los mismos principios que ellos dicen que son los que andan enseñando o predicando. O sea, es decir, no predican con el ejemplo. Hay una canción de Arjona que dice, en mi barrio la más religiosa era doña Carlota, amaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Todos conocemos una doña Carlota que siempre está en la misa los domingos, que siempre está al lado del padre, que es la que lee la primera lectura, que canta el salmo y que está dirigiendo el grupo de alabanza, pero en su casa, nomás se anda tragando a la comadre y anda peleándose y le debe dinero a medio mundo. Entonces uno dice, pues sí, esa está en la iglesia, ¿para qué quiero estar en una iglesia? Pero ojo, ya queda claro que el que tiene una religión puede demostrar que Dios existe. El ateo puede demostrar que Dios no existe. El agnóstico no le importa si Dios existe o no, porque no lo necesita, porque no cree en los principios que pueda. Entonces nosotros los agnósticos, porque todos llegamos, muchos conocemos a Dios, otros no. Y habla el cuarto capítulo de algunos que llegaron a la agrupación y nunca habían creído en Dios, porque no sabían de Dios, porque no sabíamos de un Dios, porque no se nos había comunicado, porque no conocíamos lo que era Dios. Y habla ahí en ese capítulo que hay otros que probaron la fe, pero que no les funcionó. Y fueron los que ya no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque ya probaron la fe y no encontraron nada. Se resintieron con Dios porque pidieron hijos sanos y se los dio enfermos, dice el programa. Probaron la fe y vieron que los resultados de las personas que tenían fe de otros, como decía Jaime, andábamos cuidando al ajeno, no así que al colágeno, andábamos cuidando a otros. Y mira, ese está en la iglesia, mira, anda bien borracho y luego los domingos dice que canta ahí en la misa con el padre. O mira, el pastor
está en la iglesia, anda con las muchachitas y andamos cuidando al que dice que es religioso sin darnos cuenta que son cosas distintas. Entonces, el que ya probó la fe, pero que dice que no funciona, no le funcionó, es el que no quiere. Podemos decir que este es el rebelde. Ya no quiere saber de fe porque no le conviene, porque no le funciona, porque a la demás gente tiene fe y no le funciona. Mira, mi mamá siempre está en la iglesia y siempre me trae de pelear. ¿Hemos vivido eso o no? ¿Quién puentea con eso? ¿Ah? Puenteamos porque sabemos que hay gente que está en las iglesias, de la iglesia, de la doctrina que tú quieras, y que no hace las cosas que vienen en los mandamientos. El no mentirás, el no robarás, el no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces decimos, si ellos que están todo el día leyendo la Biblia, que están todo el día en las misas, que van a todo, que rezan el rosario todas las noches, mira cómo viven, entonces la fe no funciona, dice uno, ¿no? Y entonces luego está aquel que nunca ha creído en Dios, porque decidió no creer, el rebelde, y dice, ¿yo para qué quiero a Dios? Ese es el agnóstico. Ese es el alcohólico. Casi todos los alcohólicos, o más de la mitad de los que llegamos a un grupo de AA, a un anexo, los que anduvimos en drogas, por lo general tenemos esa característica. No es que seamos herejes. Bueno, me faltó decirle que un hereje es el que ya conoce una religión, que ya está dentro de una religión, pero hace todo lo contrario. Que hay ciertas normas religiosas, o morales, preceptos, o mandamientos, y el hereje lo que hace es lo contrario, poner en tela de juicio lo que la doctrina dice. Entonces, dice aquí que tenemos, el agnóstico tiene en realidad falta de información, en realidad tiene falta de testimonio de personas que sí hayan cruzado el camino de la fe, y tiene una confusión enorme entre estos conceptos. Porque no sabemos qué es, ni quién es, ni cómo se come, ni de qué se trata Dios. No conocemos en realidad lo que significa la palabra iglesia. No sabemos lo que es religión. No sabemos lo que es fe. No sabemos lo que es la espiritualidad. No sabemos lo que es la moral. Y cuando alguien a un alcohólico le quiere hablar de moral, pone un escudo. Cuando alguien a un alcohólico que es egoísta, egocentrista, que todo lo puede, que él todo lo sabe, que él vive bien y que nadie le puede decir cómo vivir, le hablan de la espiritualidad, él no necesita la espiritualidad. Si él tiene un negocio bien fructífero, si él cuando quiere lo deja, si él anda con puras morritas bien buenas, ¿para qué voy a querer una espiritualidad? Mira los que están dándose de golpes no tienen ni carro, andan en moto o en bicicleta. Entonces tenemos un concepto equivocado. Y luego no sabemos lo que la fe es, no sabemos lo que la religión es, no sabemos lo que la iglesia es. Creemos que Dios, iglesia, fe, religión, espiritualidad y moral es lo mismo. Y no es así. Para empezar, Dios no es un concepto que se pueda definir. Para empezar, Dios no es iglesia, Dios no es religión, Dios no es fe, Dios no es moral y Dios no es espiritualidad. Tiene mucho que ver en ambas, tiene que ver en todas, pero eso no es Dios. ¿Qué es una iglesia? ¿Quién me puede decir que es una iglesia? La casa de Dios. La casa de Dios. La casa de Dios. Ajá, ¿qué más? El templo de Dios. Desde ahí estamos mal. Templo de Cristo, ¿no? Esa es una correcta. Pero una iglesia, ¿sabían que no es un edificio? Una iglesia no es un lugar. Una iglesia es un grupo de personas. Y bíblicamente podemos definir lo que es una iglesia. La iglesia es un grupo de personas que tienen un objetivo en común, con ciertos principios, con ciertas cualidades y que buscan un fin espiritual. Eso es una iglesia. La iglesia de Dios no es un edificio, no es una casa como lo entendemos. La iglesia de Dios somos todos nosotros. Nosotros, cuando nos juntamos, hablar de Dios, hablar con Dios,
a entender a Dios, eso es una iglesia, no es un edificio. ¿Qué es la religión? ¿Alguien sabe decir o tiene una idea de lo que la religión es? ¿Qué más? ¿Qué más es la religión? Se le inculcan los padres. ¿Qué le inculca a los padres? ¿Qué más? ¿Verdad que está difícil? Nosotros forjamos. Porque nosotros forjamos. Yo podría definir la religión como un sistema cultural con ciertos valores, preceptos, objetivos, ¿no? Para un crecimiento espiritual, algo así. Con normas, éticas, morales. Entonces, eso es la religión. Pero en realidad la religión es una forma de vida. La religión tampoco es un concepto que se pueda definir. Religión es la forma como yo vivo. ¿Sí? Por ejemplo, a mí mi religión me prohíbe beber alcohol, sin embargo no profeso ninguna religión, no soy mormón, o a lo mejor no soy protestante, ni soy evangélico, ni soy adventista, a lo mejor no soy testigo de Jehová ni nada de eso, pero tengo una clara convicción de principios éticos, morales y de valores que me acercan a Dios y que hacen crecer mi espiritualidad. Ahora yo te pregunto, ¿por qué si no sabemos lo que es la iglesia? ¿Por qué si no sabemos lo que es la religión estamos peleados con algo que ni conocemos? Porque cuando llega uno aquí, llega uno peleado con Dios, llega uno peleado con la iglesia, llega la gente a tu casa a quererte dar la palabra de Dios y los corres. ¿Por qué los corres si ni siquiera sabes lo que te van a decir? Yo era cuando llegaban las personas a mi casa que tenían una Biblia en las manos, que llegaban y tocaban, y yo los alcanzaba a ver, yo salía encuerado, fíjate bien lo que te digo, salía encuerado, salía, diablo, hijo de Jesús, así. Ese clase de diablito que estoy hablando que era yo. Y hoy que me pregunto, bueno, ¿por qué lo hacía si ni siquiera sabía lo que ellos venían a decirme? Ni siquiera conocía lo que era una iglesia, no conocía lo que era una religión, mucho menos lo que era una denominación. No sabía lo que era la fe y creía que espiritualidad, fe, iglesia, religión era lo mismo. Y no, son cosas bien diferentes. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 dice precisamente lo que... Un aplauso para ese compa que sí le... En la carta de los Hebreos el apóstol Pablo les dice precisamente, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. ¿Ok? Es creer sin ver. Entonces, la fe tiene que ver con Dios, sí, pero no necesariamente tienes que tener una religión para tener fe, ni necesariamente tienes que ir a una iglesia para tener fe. Aquí no es una iglesia y se les inculca la fe. La iglesia no es un lugar, la iglesia es una congregación de personas con un mismo fin, que de manera sistemática tienen ciertos principios, ciertas reglas morales, éticas, que los conducen a nutrir el espíritu. ¿Qué es la espiritualidad entonces? ¿Qué es la espiritualidad entonces? Lo que sentimos. ¿Qué más? Cuando vivimos muertos espiritualmente, que ya no sentimos nada por algo, por alguien, por cosas así. ¿Qué más es la espiritualidad? La espiritualidad es esa parte del ser humano que busca encontrarle un sentido, un porqué, un para qué, y que tiene un propósito y que quiere seguir conociendo, que quiere seguir creciendo. Es un sentido. Es más allá de espiritualidad, rebasa toda religión, la espiritualidad rebasa toda iglesia y viene de la mano de la fe. Y la moral, aquí se pone, a veces lo confundimos, la moral es algo personal, una decisión personal. Por ejemplo, en China
En China está permitido comerse a los hijos antes de que nazcan. De hecho, es una tradición. Comen fetos. Nosotros lo consideramos un sacrilegio inmoral. Aquí no toleramos ni el aborto, por ejemplo. Para nosotros eso es inmoral, para ellos es moral. ¿Sí? A lo mejor para Miguel está bien subirse a los toros y jinetearlos. A lo mejor para mí está mal. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? A lo mejor para Cristian está bien vestirse de mujer, pero a lo mejor para mí no. Es un ejemplo. Entonces la moral es esa línea que tiene cada ser humano, una línea muy delgada. Aquí está la moral y acá está lo inmoral. Esta línea yo no la voy a pasar porque tengo ciertos principios, cierta educación, ciertos valores. Y lo que para mí puede ser moral, para ti puede ser inmoral. A lo mejor para mí es inmoral decir ciertas palabras o maltratar. Pero a lo mejor tú todo el tiempo te has dirigido con groserías y para ti está bien. La moral de cada persona es individual. Y es una línea delgada donde está aquí el bien y acá el mal, pero esa cada quien la pone al nivel que uno quiere según sus principios, según sus valores y según lo que ha decidido creer. ¿Sí? Todos tenemos digamos que tenemos una caja. ¿Dónde? Acá. Tenemos una caja en donde hemos metido aquello en lo que creemos. A lo mejor yo creo en la reencarnación, a lo mejor yo creo en la vida después de la vida, a lo mejor yo creo en los fantasmas, a lo mejor yo creo que si meto el dedo al enchufe no me va a pasar nada. Eso es algo que yo creo. No me puedo morir por meter el dedo al enchufe. Yo lo puedo poner en mi cara de creencia. Ahora yo te voy a decir, ¿quién de aquí cuando llegó al albergue no creía en Dios? Con total honestidad, ¿quién no creía en Dios? Cuando llegó el programa. Ok. ¿Quién de aquí no cree o no creía en la religión? Yo no creía en ninguna religión. ¿Quién ahorita sí cree en Dios? Levanta la mano si crees en Dios. ¿Crees que hay un Dios todopoderoso, un poder superior? Ok. Ahora la siguiente pregunta es, cuando tú naciste, ¿creías en Dios? No sabías. Cuando tú naciste, ¿creías en el diablo? Tampoco. Cuando tú naciste, ¿creías en los fantasmas? Ok. De tal manera que cuando uno nace, nuestra caja de creencias está así, como un ojito en blanco. Ahora yo te digo, ¿cómo vamos adquiriendo las cosas en las que creemos? Porque en la escuela nos dijeron que el sol gira alrededor de la Tierra, que la Tierra gira alrededor del sol, o como sea. Creo que el sol va dando vueltas, que la Tierra va dando vueltas, no sé cómo se llama. Pero me dijeron en la escuela que así era. Y me dijeron que si yo tenía relaciones sexuales en la secundaria con una mujer, iba a tener un bebé. Yo creo que si tengo relaciones puede quedar embarazada. Porque me dijeron, porque lo he visto, ¿verdad? Fueron metiendo a través de la educación, de los valores, de la familia, de la sociedad, de todo lo que me rodea, fueron entrando creencias en mi cajita de creencias. Yo tengo muchas creencias, pero también dentro de mi caja de creencias dejé afuera de la caja de creencias ciertas cosas. Pude haber dejado a Dios afuera. Yo no creo en Dios. No cabe. Mi mente no concibe que haya un ser todopoderoso que todo lo haya hecho. ¿Cómo es posible? Se vale. Por eso cuando tú llegas a un programa, está un cuarto capítulo que se llama Nosotros los Agnósticos, porque más de la mitad de nosotros dice que llegamos sin creer en un Dios, creyéndolo en nuestro propio Dios. Y dice, cuarto capítulo, página 42 del libro de Alcohólicos Anónimos, dice: nuestros recursos humanos bajo el mando de nuestra voluntad no eran suficientes. Nos faltaba completamente, dice, falta de poder. Ese era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir. Tenía que ser un poder superior a nosotros mismos.
obviamente, pero ¿dónde y cómo íbamos a encontrar este poder? ¿Por qué te habla de un poder superior a ti mismo? Porque ya dijimos que no podíamos, que humanamente no podíamos, porque dentro de nuestras creencias creemos que no podemos dejar de tomar, no puedo, o no quiero dejar el vicio. Todo el que llegó ya al nivel de estar anexado, ya dio ciertas muestras a la familia y a sí mismo de que no puede, porque ya hubo otros intentos. O sea, no es la primera vez que alguien te decía, ya deja de tomar, ya deja de drogarte, no es la primera vez que alguien que te había llevado a la cárcel, que habías caído enfermo o en un hospital, que habías tenido un lío, que te habían balaceado, que te habían correteado, que te habían puesto una madrina, ya te habían llevado en otras patrullas, ya te habían llevado a otros albergues, ya te habían metido a grupos, ya te habían llevado al psicólogo, ya te habían llevado con un grupo, porque la gente misma se daba cuenta que tú no creías poder dejar de tomar, o al contrario, que tú creías que lo dejabas cuando tú quisieras. Pero dados los resultados, no pudiste. Y es ahí donde tienes que entender que tú no puedes dejar de tomar. Que tú no puedes dejar de drogarte por tus propias fuerzas. Y necesitas un poder superior a ti mismo. Que hoy para mí es Dios. Pero cuando tú llegas al programa no se te exija que crees en un Dios. Porque venimos resentidos, porque somos agnósticos, porque somos ateos, porque somos herejes, porque estamos resentidos con un poder superior. Llámale como tú quieras, y te sugiere la literatura 12 pasos y te dice, estos son sugeridos, no son a fuerzas. Y cuando te hablan del segundo paso, te dice, llegamos a creer que solamente un poder superior a nosotros mismos podría devolver. ¿Sabes qué representa el poder superior cuando empiezas en el camino de doble A? No es Dios. O sea, no te dicen, tienes que creer ni que Dios no, porque si no sales por esa puerta y te vas. Porque a mí cuando llegué al grupo de la España hace 20 y tantos años, llegué y cuando vi los enunciados y empecé a leer el programa, precisamente el 4º capítulo, que lo empecé a leer por curiosidad, cuando dice, entonces teníamos que involucrar a Dios en esto, y dije, no, ya valió gorro, cerré el libro y me salí. Porque yo no quería tener nada que ver con Dios, porque yo ni siquiera sabía que era Dios. Yo creía que era una religión más. Yo creía que era una iglesia más, yo creía que me iban a hablar de fe, que me iban a hablar de espiritualidad, y no estaba equivocado. Sí me iban a hablar de Dios, sí me iban a hablar de fe, pero no era una iglesia. Sí me iban a hablar de espiritualidad, porque el programa de AA, ese libro azul es 100% espiritual. Trabaja con tu espiritualidad. ¿Qué dijimos que era la espiritualidad? Ese deseo de las personas por vivir mejor, por encontrarle un sentido al por qué estoy vivo, al para qué estoy vivo, al cuál es mi propósito en la vida, por qué Dios existe. Eso es la espiritualidad. Tener un espíritu dispuesto y receptivo, y una mente abierta y receptiva. Cuando tú tienes una mente abierta y receptiva, puedes abrir una brecha en tu caja de creencias y dejar salir lo que no sirve y dejar entrar lo que te está proponiendo. Lo único que te pide AA cuando llegas es tener una mente alerta y una mente receptiva. No te dice, tienes que creer en Dios, en el Dios que yo creo. Tienes que creer en Jehová, tienes que creer en Alá, tienes que creer en Mahón, tienes que creer en Jesús. No te dicen eso. Se te dan las herramientas para que tú llegues a creer en un poder superior. Y el poder superior lo que representa cuando uno llega a AA es esa fuerza que hace posible que hoy yo no haya consumido sustancia. Yo les he dicho mucho, el poder superior para ti hoy es esa barra, esas rejas, esos padrinos, esos servidores, porque gracias a esas barras no has tomado, porque si fueran tus propias fuerzas estarías bebiendo, estarías muerto, estarías drogándote. No sé si me doy a entender. Poder superior es aquello que permite que yo hoy esté en sobriedad el día de hoy. Tu poder superior ahorita se convirtió en este anexo, al principio. Porque el programa de AA no te exige que hagas el segundo paso de inmediato. ¿Por qué crees que dice? Dice, llegamos a creer. ¿Qué tengo que hacer para llegar a Guadalajara? Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para llegar a Guadalajara? Agarrar un autobús, ese es el medio. Puedo irme en un carro, en un chivo, puedo irme en una bicicleta, en una moto, en un avión, en un burro. Caminando. Pero tengo que encontrar una forma para llegar del punto A al punto B y no va a ser de inmediato. Eso es lo que te sugiere el segundo paso. Llegamos
a creer. Quiere decir que no va a ser de la noche a la mañana, quiere decir que para poder llegar a creer hay un camino que recorrer. No va a ser, llego a doble A, ¡ay, ya creo en Dios! ¡Bendito sea Dios! No es así como lo sugiere. Que se dan muchos casos que sí son así. Que hay gente que ya viene creyendo en Dios y dice, esos a veces son los más difíciles, dice el segundo paso. Porque tienen un concepto equivocado de un Dios castigador, de un Dios que es injusto, de un Dios que no tiene justicia. O tenemos la creencia, dentro de esta clase de creencias, lo que nos dijeron en la iglesia tradicional, en la iglesia que nos heredaron nuestros padres, no importa la religión. Aquí estamos hablando de las creencias que nos heredaron, no de la religión, no de la doctrina, no de la denominación de la iglesia en la que te hayan formado, sino que alguien te habló de Dios en una primera intención y te dieron conceptos de Dios. Dios está en el cielo, en la tierra y en otro lugar. Eso lo enseñan en la iglesia, en el catecismo, ¿cierto o falso? Y te enseñan que hubo Adán y Eva y que mordió una manzana. Y si tú buscas en la Biblia la palabra manzana no la vas a encontrar, porque no era un árbol de manzanas. A lo mejor era un árbol de tamarindos, o de no sé qué, pero era el árbol del fruto del bien y del mal y del conocimiento de la vida, no sé, pero nunca dice manzana. Sin embargo, hasta esta le dicen que es la manzana de Adán. Y se van tergiversando las cosas, porque heredan las creencias. ¿Quién de aquí le va a las Chivas? ¿Quién le va a las Chivas? Sáquenlos de... Ah, no, ¿quién le va a las Chivas? ¿Quién te enseñó a ir a las Chivas? ¿Por qué le vas a las Chivas? ¿De quién aprendiste eso? Jalisco. Porque soy de Jalisco. Por cultura geográfica. ¿Quién más le va a las Chivas? ¿Por qué le vas a las Chivas? Porque tienen rayitas. ¿Por qué creen que se ven bonitas las rayitas? ¿Quién le va a la América? Ellos no saben de fútbol. ¿Quién te enseñó a irle a la América? Yo solo porque soy mexicano. ¿Es de México? Por eso. ¿Quién más le va a la América? ¿Quién te enseñó a irle a la América? Yo solo. Porque tú crees que eso es Lo que es el mejor equipo. Porque eso es lo que tú crees. Y si yo les digo, ¿quién le va a los Pumas? ¿Quién le va a los Pumas? Yo le voy a los Pumas. ¿Quién le va al Atlante? ¿Quién le va a los Rayados? Puebla. ¿Quién le va al Cruz Azul? ¿Quién le va al Atlas? ¿Quién le va al Atlas? Hay creencias que la América y las Chivas son los mejores equipos, ¿cierto o falso? Y hay un clásico. Y si tú quieres convencerlo a él, ¿quién le va a las Chivas? Este y aquel. Quieren convencer a este de que le vaya a las Chivas, no van a poder. Porque él tiene una creencia bien encerrada en su cajita de creencias y él dice, el América es el mejor equipo del mundo. Un campeonato, para él aunque no puedan ganar un campeonato, para él son mejores. ¿Quién lleva más campeonato? Bueno, no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de otra cosa. También con los Pumas es clásico. Vamos a hablar de otra cosa, ya vamos a entrar a problemas. Mira, por ejemplo, a lo mejor a él le gustan los corridos rancheros, y a él le gusta la música de banda, y a él le gusta el reggaetón. Y acá le gusta el rock. Pero cómo anda con su greña larga. Pero muchas de esas creencias fueron heredadas o fueron porque escuchamos a otros o porque la televisión nos dijo, este es el mejor equipo. Y beba Coca-Cola y se va a sentir así. Y toma Don Pedro y te vas a poner bien chido. Acuérdense de los anuncios de la cerveza de Corona que sacaban antes. Nomás se le veían los pies a una persona, una botella de cerveza y una playa de Cancún así bien chida. Y tú decías, yo voy a tomar cerveza Corona para estar en una playa bien a gusto. Eso es lo que te vende la publicidad, por ejemplo, en los medios masivos de... Ya no se dice en internet, te venden una idea. Y tú llegas a creer porque le abres la puerta y dices, si yo tomo cerveza Corona, un día voy a estar con las todas, con todas esas chichonas que atrae ese compa. O te anunciaban el Bacardí, se veían pues en un antro, en una fiesta, con unas viejas en bikini y todos luces y todos bien felices y las viejas como con 7 muchachas, el vato con un vaso de... Entonces, si yo tomo eso, voy a traer 17 viejas bien buenas, dices, ¿no? Y entonces lo metes en tu caja de creencias. Y dices, pues el América es buen equipo. O la Chivas es buen equipo. Y luego dice que alguien te dice, Dios no puede existir porque como a partir del barro se va a formar vida. Y como el alcohólico en su egoísmo y en su egocentrismo se intelectual y dice, no puede ser cierto, ¿cómo le va a soltar? Y empiezas a tratar de racionalizar lo espiritual. Y empiezas a quererle dar explicaciones a las cosas bíblicas. Y le decía Juan a Nicodemo,
Dice, de cierto te digo que si no te hicieras como niño no vas a poder ver el reino de Dios. ¿Cómo están las creencias de un niño? Juan 3:3, ¿qué dice Juan 3:3? ¿Los que traen Biblia? Hay que decir que le quite. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, versículo 3. Hay de aquel que le robe la inocencia a estas criaturas. Y respondió Jesús y le dijo, Entonces, ¿qué? 3:3. Palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 3:3. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, ¿quién es tu hermano? Juan 3:3 leímos, ¿verdad? Sí. ¿Y Juan 3:4 qué dice? Seguidita de eso. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Hasta ahí le sigo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que el que sabemos, te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y lo que recibes es nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creéis si os dijere los celestiales? Amén. Dice, Nicodemo era un gran maestro de la ley, conocía las escrituras, pero sabía que algo no andaba bien, y dice la palabra de Dios que tenía dudas si él era el maestro, pero le empezaba a creer, pero sus creencias de Nicodemo era lo que le habían inculcado, era lo que él conocía de las escrituras y lo que él conocía de la espiritualidad de la fe, era lo que se le había enseñado. Cuando Jesús empieza su ministerio y empieza a predicar, a instruir, a enseñar, dice que todos se maravillaban dice, ¿de dónde sacas tal sabiduría? Dice, de cierto te digo, que si no te hicieres como niño no vas a poder ver el reino de Dios. Punto número 1. Los niños, ¿qué creencias tienen en la cabeza? Muy pocas. ¿Cuándo nacen? Hay inocencia, no hay malicia, no hay daño, no hay engaño. Dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Entonces, cuando Nicodemo le dice a Jesús, cuando Jesús le dice a Nicodemo que te tienes que hacer como niño, tiene que decir que con todas las creencias que tienes, pues dice, estoy hablando de cosas que puedes ver, le dice Jesús, estoy hablando de cosas terrenales que sí conoces, que sí puedes tocar, y no las entiendes, ¿cómo vas a entender lo espiritual? Le dice, tienes que sacar de tu caja de creencias todas esas cosas que no te sirven. Por eso empieza el progreso espiritual, por sacar primeramente lo que estorba. Le dice, es que no estás viendo que el viento sopla para un lado para otro, le dice, no lo puedes ver, pero ahí está. Le dice Jesús a Nicodemo, y tú estás definitivamente al humo. Porque le decía a Nicodemo, ¿cómo me voy a volver a meter en el vientre de mi mamá? No estoy hablando de lo terrenal, le dice, no estoy hablando de que nazcas de nuevo en esa forma, sino que todo lo que traes programado en tu alma, en tu espíritu, en tu cabeza, lo puedas hacer a un lado para que entren las creencias, dice, porque no crees ni en lo que ves. Ahora, ¿cómo vas a creer en lo que no ves? El cuarto paso dice algo muy similar a lo que dice ahí en la Biblia, el cuarto capítulo, perdón. Cuando inicia el cuarto capítulo de nosotros los agnósticos dice, nuestro deseo es que hayamos establecido con claridad la diferencia entre el alcohólico y el que no lo es.
Si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, probablemente eres alcohólico. Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo puede ser vencida por una experiencia espiritual. ¿Qué es una experiencia espiritual? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Por qué la Biblia nos habla de crecimiento espiritual? ¿Por qué el programa nos habla de crecimiento espiritual? ¿Por qué los psicólogos no han encontrado una medicina física que pueda sacar adelante a un alcohólico? ¿Por qué los psiquiatras, los psicólogos, los médicos no tienen unas pastillas que te tomes al día siguiente y ya no eres alcohólico? Porque solamente puede venir a través de esto. Dice en el programa que solamente un poder superior puede llegar a devolverte tu sano juicio. Algo más grande que tú. Inicialmente no te pide que creas en Dios. Dice, tu poder superior va a ser aquella cosa que te mantenga en sobriedad. Ahorita lo que te mantiene en sobriedad es este albergue, este bendito albergue, y que tu familia paga a lo mejor una cuota, o a lo mejor estás becado y no lo valora la cuota. Pero están haciendo un esfuerzo para que tú hoy no bebas, para que tú hoy no te drogues con la esperanza, porque tienen la creencia de que Dios te va a poder ayudar, de que Dios, a través del programa y de las repetidas humillaciones, a través de todas esas cosas que vives aquí, puede tu caja de creencias abrir un huequito y porque puedas escuchar esa voz que dice, ve aquí que estoy a tu puerta y llamo, y el que me escuche entraré en él, y cenaré con él, y empezaré a convivir. Y eso, señores, es la espiritualidad. Empezar a creerle a Dios no es fácil, menos para el alcohólico, menos para el agnóstico, menos para el ateo, todo para el hereje como era yo. Pero dice que no es a prisa. No te vamos a pedir en doble A, dice aquí en el segundo paso, en el libro de los dobles pasos, dice, no quiere decir que al sugerirte un segundo paso tengas que llegar y de inmediatamente llegar a creer que hay un poder superior. Dice, esto es paso a paso, el mismo Bill y Bob dijeron, esto lo tuvimos que hacer a pequeñas dosis, ir creyendo, ir rompiendo un poquito los tabús, ir rompiendo. Porque si tú te pones a observar como observó Job la naturaleza, explícame una cosa. ¿Quién puso las estrellas ahí arriba? ¿Cómo estás seguro de eso? Y entonces el alcohólico empieza, ¿cómo va a haber un Dios que ponga unas estrellotas? Porque empiezas a racionalizar exactamente como Nicodemo hizo. Hay cosas espirituales que no podemos comprender, pero que podemos vivir y disfrutar. O no disfrutamos de la luz de la luna en el mar. Y el mar, ¿quién no pondría tanta agua? ¿Y cómo traerían el agua a la tierra? ¿Y cómo es el mar? Déjale de buscar explicaciones. Eso no te edifica. Si te edifica la creación, y nos toca en el programa, como dijeron que fue el Big Bang, como dijeron que fue la generación espontánea, como que dijeron la evolución, Darwin, Neopari, todos esos científicos que terminaron, el mismo Einstein, terminaron diciendo, ¿sabes qué? Poca ciencia te aleja de Dios, y mucha ciencia te regresa a Dios, porque finalmente hemos estudiado los electrones, hemos estudiado los átomos, la física nuclear, y llegamos al convencimiento llegamos a la conjetura de que no puede haber una razón diferente. La única razón por la que hay, ¿sabías? Por ejemplo, y lo dices aquí en el 4º capítulo, porque el día que lo leas vas a decir, ¿de qué me está hablando este compa? Si sabías que las vigas de acero, por ejemplo aquellas, en realidad son electrones diminutos que se están moviendo a velocidades increíbles y que ni siquiera se tocan entre sí. Y que está comprobado científicamente. Si yo te dijera que hace 20 años, 30 años, en los 80 te hubieran dicho, que hace 30 años te hubieran dicho que iba a poder haber videollamadas, yo hubiera dicho, no es cierto. O bueno, pues ya habíamos visto películas en las que se hacían videollamadas, con Rogers, y vimos la Guerra de las Galaxias, y veíamos que los aviones volaban y que había rayos láser. Y llegamos a creer que eso iba a pasar en el futuro. ¿Y qué crees? Está sucediendo. Porque si el ser humano adopta culturas, adopta ideas, adopta creencias que le venden los medios de comunicación, que le venden la misma ciencia que dice, el día de mañana se va a poder hacer una teletransportación. Te vas a meter como en una cabina y vas a salir allá. Te vas a meter en Chirona y vas a salir en el Temazcal. Y tú puedes llegar a creer eso porque la tecnología va a venir avanzada. Que va a haber carros voladores. No tarda.
y uno está seguro de que eso va a pasar porque la ciencia ha avanzado mucho. Que va a haber carros eléctricos, nadie creía que fuera a haber carros eléctricos, ahorita andan circulando en las calles, los Teslas, las camionetas de DHL ya son totalmente eléctricas. ¿Cómo pasó? Porque llegamos a creer que existe. Ahora yo te digo, ¿de qué color es la electricidad? ¿Sabes que por esos cables va la electricidad y que si los tocas te vas a electrocutar? Y que si le prendes al botón se van a prender los ventiladores, pero ¿entiendes cómo funcionan? ¿Entiendes de qué color o cómo se mueven los electrones ahí dentro? No lo entendemos, pero lo podemos ver y existe. Es igual con Dios. Hay cosas de Dios que no vamos a poder ver terrenalmente ni materialmente, como la energía eléctrica, y lo dice en el 4º capítulo. No necesitan decirnos que existe una energía eléctrica para saber que está corriendo una energía eléctrica ahí. Porque la ciencia está muy avanzada y podemos adoptar esas doctrinas y podemos adoptar esas ideas. ¿Por qué no podemos adoptar la creencia de que hay algo más grande que yo? De que hay algo más grande que yo que me puede hacer dejar de tomar en la tarde normal. Por el orgullo, por la soberbia, por el egoísmo. Entonces lo que yo tengo que hacer en mi caja de creencias es reventar el yo todo lo puedo. Lo mismo que se veía con el maestro Jaime. O sea, yo puedo con todo, yo lo arreglo, yo puedo, yo. No es cierto. Si realmente pudieras, no estarías anexado, cabrón. Si realmente conocieras el poder restaurador de Dios, no estarías anexado. Si realmente tuvieras una religión férrea en tu corazón, una doctrina bien cimentada, no estarías anexado. Porque como dijo por acá, el cuerpo es templo de Dios. Y si Dios vive en tu corazón, como ya lo entendimos muchos de nosotros, que Dios vive en nuestro corazón, porque dijo, poner mi espíritu en tu corazón. Y si dijo el apóstol Pablo en la 1 Corintios 12, que acaso no sabes que tu cuerpo es templo de Dios, y que le hicimos es un templo de Dios, lo llenamos de droga, lo llenamos de tatuajes, lo llenamos de prostitución, de masturbación, y de cosas bien negativas. Imagínate que realmente tienes a Jesús aquí adentro, que no lo puedes ver como Nicodemo tampoco podía ver el aire, pero que está aquí adentro. Y que le das un chorro de mota. Si tu cuerpo es templo de Dios, cuando fumas mota le estás dando mota a Dios. Si tu cuerpo es templo de Dios, cuando te estás masturbando, imagínate lo que estás haciendo con Dios. Si realmente crees en Dios, crees que tu espíritu es un templo de Dios y crees que lo que está escrito en la Biblia es real, tienes que empezar a sustituir tu caja de creencias. Creer que si hay algo más grande que yo, que no es accidente que yo haya llegado aquí, que no es accidente que haya un sol que alumbre y caliente la tierra con la medida justa de calor, con la medida justa de luz, con la medida justa de lluvias cuando tienen que llegar, la rotación de la tierra, la traslación de la tierra, los cometas, todos los fenómenos que están ahí no pueden ser casualidad. Los mismos científicos dicen, ¿cómo es posible? Un día sacaron cuentas en la NASA y les faltaba un día. Sacaron, bueno, no, falta un día y falta un día y falta un día, y los que estaban en la NASA estaban cristianos y llegó que les habló la Biblia. Miren, aquí dice que un día la tierra se paró y giró hacia atrás y se perdió un día. Ahí está el día que están buscando, más o menos en esa fecha. Y te puedo traer una serie de hechos bíblicos que son comprobables de que lo que está escrito en la Biblia no es ficticio, que hay pruebas científicas de que existió el arca de Noé, que hay pruebas científicas que existió la espada de Vesubio, que Sodoma y Gomorra están ahí enterrados, que todos los pueblos de los que habla ahí siguen, porque que el río Eufrates está ahí, y geográficamente lo que narran en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento está ahí, que hay vestigios, o sea, reliquias, pedazos de cosas de las que se habla en la Biblia que siguen ahí guardadas, que realmente existió y que está la tumba de Jesucristo allá en la ciudad santa. Que realmente hay registros en otro tipo de libros de que las personas tenían esas familias y esos apellidos, de que los apóstoles existieron, de cómo está la prueba de que Pedro fue crucificado de cabeza, de cómo está la prueba de que Juan, que escribió el Apocalipsis, escribió el libro de Juan, fue envenenado y que a los 90 y tantos años terminó escribiendo el libro de Apocalipsis allá en la isla de Padua, en Italia. Y todos esos hechos científicos son comprobables. Y tú sigues dudando de que Dios pueda cambiar tu vida, una vida que a lo mejor para Él podría ser insignificante, porque ¿sabes cuántos seres humanos sabemos de la Tierra? 6,000 millones de cabezones. Y sin embargo Dios voltea a verte con amor y te dice, te voy a dar otra oportunidad. Yo sé que no crees en mí, te dice. Yo estoy convencido de que tú no me conoces y no crees en mí, pero a Dios al traerte aquí te dice, yo sí creo en ti.
Porque Dios tiene todo el poder de remover montañas. Y sin fe es creer, sin ver, dice ahí en la palabra de Dios, que si tuvieras la fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirías a ese monte, aviéntate al mar y se arrojaría. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Por eso inmediatamente el primer paso, que es reconocer que tengo un problema y que yo solo no puedo, que mi vida se volvió ingobernable, y sobre todo la palabra impotente, que no tengo poder. Eso quiere decir impotencia. ¿De dónde voy a sacar ese poder? Te dice el segundo paso, de algo más grande que yo, un poder superior a mí, lo que sea, Cristo, lo que sea. Inicialmente tiene que ser así. Y ahorita tu poder superior es esta bola de pelones, porque si nomás hubiera uno, no habría un albergue. Si nomás estuvieran todos ustedes, si no estuviera el padrino Bombón, no estuviera yo, no estuvieran las becas, no existiría este albergue. No existiría tu recuperación. No existiría tu poder superior. Seguirías en las calles dándote la torre. Entonces, oyendo tu poder superior, puede ser este albergue de primera intención, porque gracias a este albergue no te has ido a beber. Gracias a este encierro no te has ido a drogar. Ahorita tu poder superior es ese. Cuando vas avanzando en el programa y llegas al paso, al capítulo número 11, se busca un sustituto. Sustituye los pensamientos malos por buenos pensamientos. El tiempo que te la pasabas con los drogadictos, sustituye por juntas de AA. Y sustituye tu poder superior. Oh, Dios. No estamos preparados al llegar a un grupo de AA. Nadie está preparado al llegar a un grupo de AA para caer de rodillas y pedirle perdón a Dios o pedirle iluminación. Por eso rezamos esa oración todos los días. Pues Dios concede la serenidad para aceptar a todos, porque podemos empezar a hablar sin creerle. Yo sin creerle le empecé a hablar como le habló Pedro en aquella. Si eres Dios, entonces permite que yo camine sobre las aguas, le dice Pedro. Yo así le dije, Dios, si existes, permite que yo no vuelva a pensarme ni drogarme. Mañana yo cumplo 16 años, ese desesperado grito. El día de mañana, caí de rodillas con mocos y gritaba, Dios, si existes, arráncame esta ansiedad de beber. Yo no le creía que existiera. Tuve que sustituir la creencia de que Dios existía por la posibilidad que si existía y si decía tener ese poder, podría yo caminar sobre las aguas como hizo Pedro. El secreto está en el segundo paso. Vamos a creer. Tienes que llegar a creer que hay un poder superior a ti. Tienes que llegar a creer no solo eso, sino que tiene también el poder de devolverte el sano juicio. Dice el cuarto capítulo de los agnósticos que muchos llegamos aquí en rebeldía total. No le queríamos creer, sabíamos que existía. Pero como no nos cumplió los caprichos, como nos trajo a la leja, como no nos dio la mujer de nuestros sueños y nos sacamos la lotería, pues dijimos, Dios no existe. Si la Biblia dice que si yo hago oración me va a mandar todo lo que yo quiera, sí dice eso, pues eso sí es conforme a mi voluntad. Y también dice que el que siga los mandamientos debe dar maldición, muchas maldiciones, el que no lo siga estará sobre la maldición, dice Deuteronomio 11:26. He aquí, 11:16. Yo pongo la bendición y la maldición. Aquí que yo pongo la bendición y la maldición para aquellos que sigan estos preceptos y la maldición para aquellos que no lo sigan. El programa también te dice, si faltas a tus preguntas, son preguntas por qué recaes, pero si sigues estos pasos, aquí hay 12 promesas. Cuando empiezas a pisar las promesas y las reconoces en tu vida, que dices, tendremos una vida útil y feliz, desaparecerá el sentimiento de inutilidad, nos daremos que Dios está haciendo por nosotros, nos daremos cuenta que Dios está haciendo por nosotros lo que no pudimos hacer, y empiezas a pisar las promesas del programa de que ya no te da miedo ni esforzar voltear a ver tu pasado, porque de ahí viene, y ya sabes para dónde va, y volteas y dices, ay, qué fea vida, vámonos, mejor, ya no te va a dar miedo abrir la puerta que te conduce al pasado, es una de las promesas. Y cuando vas a la mitad del camino, dice, ya te vas a dar cuenta que está dando resultados. Tú vas a la mitad del camino, a lo mejor menos, y ya está viendo resultados en tu espiritualidad. Espiritualidad conlleva un progreso, tiene un propósito. Y más allá de eso, tu vida empieza a cobrar sentido. Dice, desaparecerá ese sentimiento de inutilidad, desaparecerá ese sentimiento de soledad,
¿Por qué? Porque es estar aquí, tu soledad, el no sirvo, el no quiero, el no puedo. Era algo que tenías que tatuar en tus creencias porque eso te dijeron. Que no podías, que no servías, que no era suficiente para ser amado, que no era suficientemente importante, que no valía la pena hacer más en ti. Es más, el hecho de que te hayan traído este albergue a lo mejor ya fue un intento desesperado, nada más que hay que ponerlo donde sea, pero que esté lejos, que ya no esté jodiendo aquí en la casa. Si se recupera, bueno. Pero muchas de las familias tienen fe, creen que vas a salir como otros que han salido. Mira ahorita, por ejemplo, que vino Ramón y que lo veo bien y que ya me platica que está yendo bien en su chamba y que lo veo firme. Y dices, pues qué bueno que ya anda allá afuera, qué bueno que está llegando por esta puerta. Como vino Andrés Sotelo, como vino Luz, como vienen tantos, como vengo yo. Ahora, ¿quieres saber que realmente Dios existe? Aquí está una prueba. Mi familia ha venido y te puede platicar cómo yo vivía. Mi mamá ve los videos. Y te la puedo traer un día para que te diga qué clase de hijo era yo. Yo y mi mamá ve mis videos y me aplaude de eso. Cuando no vemos, no, así no con los pelones, no te visto en el video. Mi esposa toda la noche me dice, ¿y qué hiciste con los pelones? Con el video. No, y también los de allá se llaman las pelonas. Allá en el albergue de las pelonas mi esposa me acompaña, porque allá son pelonas. Mi esposa me acompaña los sábados, mañana vamos a ir en la tarde. Cuando mi esposa antes me metió el bote, cuando yo soy familiar, antes de conocer el programa, ahí está la mano de Dios, pero no la podemos ver. Ahí mismo en Deuteronomio 11 dice, yo traeré la lluvia temprana y la lluvia tardía. Si tú sigues estas propuestas de vida, estas sugerencias de vida que son los mandamientos, porque son mandamientos, pero también son sugeridos porque te dicen, aquí tiene un poco la bendición y la maldición, tú eliges, ¿qué quieres? Estos son los mandamientos, esto es lo que yo quiero que hagas, esta es mi voluntad, te dice Dios. Pero eres libre de hacer lo que tú quieras. Si te equivocas, tendrás consecuencias. Si aciertas, tendrás recompensas. El programa también te dice lo mismo. ¿Tú dónde quieres vivir? En las promesas de Dios, en las promesas del programa. Cuando salgas de aquí y cumplas esos 6 meses, esos 3 meses, esos 2 meses que te faltan, volver a caer a lo mismo. Y dicen que las recaídas son peores porque ya hay una despertar de conciencia y hay una creencia ahí de que Dios existe y de que Dios dice que si no está bien y que Dios está conmigo todo el tiempo. Entonces cuando te estás rogando te quieres esconder de Dios y no puedes. Porque hay un chiquitito que te reclama ahí en la conciencia y no estuviste anexado. Ya sabes lo que es el solo por hoy. Ya sabes lo que es el pecado, ya sabes lo que es la tentación, ya sabes que hay un libro azul, ya sabes que hay un manual de vida que te va a instruir. Cuando sientes, como te dijo Lucio, ese día que te lleguen, es porque van a llegar. Va a llegar el día que ya estés allá afuera, y al igual que acá adentro, te va a llegar ese deseo desesperado de irte a romper los hijos. Díselo a romper a la familia, irte a prostituir y a pelar cable. Y te van a dar esas ganas de ir, sacar ese de 200 y comprar 2 gramitos o no sé cuánto más de ahora, no sé cuánto más. O esa bolsita, pues. Mira a la tienda que tú sabes que venden esas pibonas, o hacerte tu pipa de agua y te empiezas a hacer agua en la boca. Y cuando le des ese calor, que empieces que, así como te lo contó, nos van a dar la gana. Pero dice también la palabra de Dios que no sobrevendrá ninguna tentación que no puedas tener la fuerza de soportarla. Porque ahí tienes ya el Espíritu de Dios en ti. Dice, pondré el Espíritu en ti. Sacaré ese corazón de piedra y te pondré el Espíritu en el que te estoy regalando. Dios ya sembró nuevas creencias. Ahorita que les pregunté quién creía en Dios, me dicen que varios. Y yo no dudo de eso. El problema es que no. El problema es que el diablo también cree en Dios, él también lo conoce. Y no por eso hace las cosas buenas. El diablo sabe quién es Dios. Tú sabes quién es Dios, tú sabes que está ahí. No es suficiente con creer en Dios. No sé si me voy a entender. Porque el diablo cree en Él porque lo puede ver. El diablo cree en Dios. Una cosa es conocerlo y creer en Él, y otra muy distinta, tener una relación personal con Él, como te indica el paso número 3, como te indica el paso número 11. Buscar a través de la meditación y de la oración, mejorar tu contacto con Dios. Porque los ateos también saben que hay un Dios, pero niegan que existe. Porque los agnósticos dicen, sí hay un Dios, pero yo no lo necesito. Y esa negación es la que nos tiene hoy aquí sentados. Porque
Porque tú creías que tú podías dejarlo cuando tú quisieras, al igual que yo. Porque tú creías que no era necesario una deidad que pusiera estrellas y que, ¿cómo pues? Yo puedo solo. Entonces, el segundo paso nos propone bajarnos de ese pedestal en el que estamos, bajarnos a nivel de cero. Y dice el quinto paso, es en todos los pasos nos desinflan el ego, en todos. Porque de eso venimos tronalísimos, porque somos uno, el mundo gira alrededor mío, y yo soy el mejor maestro de venir que no, si yo no existiera, Colima no existiría. Todos pensamos que yo soy el mejor bolillero, y puede ser que sí lo seas, pero ¿de qué te sirve ser el mejor bolillero si en otras áreas de tu vida estás valiendo sorbete? ¿De qué te sirve tener mucho dinero, por ejemplo, y tener camionetas y tener casas, si ahorita estás aquí encerrado? A lo mejor sí es el mejor charrito montapero, pero ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve si tu vida no la controlabas? Era gobernada por el alcohol, por la droga, por tu señora, y sobre todo por tu señora. Entonces imagínate lo triste que debe de ser salir de aquí con toda esa conciencia y que llegue otra vez esa tentación y que se te haga bien fácil, porque a muchos se nos hace fácil. Porque es muy fácil decirle que sí al compa, porque es muy fácil, mira, nomás es cuestión de sacar los 200 pesos o los 100 pesos y se va a darle pipa donde quieras sacas, si no te robas un fondo de cualquier lado y eres hábil para abrirlo. Mira, el otro día me estaba preguntando para qué era Navidad y uno lo agarró al chiste y dijo, yo soy bien hábil para la pipa y mira dónde está. Está enchilonado porque no lo está agarrando en serio. Si tú quieres agarrarlo al vez de si está comiendo, comprar una pieza de pan y un litro de... Mira, yo te estoy contando que hace 2 semanas me fui a la Piedra Lisa con mis 2 hijos. Cuando andaba de visita me dijo que hace 2 semanas fue. Nos compramos un raspado grande, así de litro cada uno, pero 100 pesos. 25 cada raspador con doble leche. Y nos lo pasamos bien a gusto. Y me salió más barato que comprar una choncha y una pipa y un encendedor. La tapa amarilla con el verde y nos divertimos y cotorreamos. Vas a cenar a cualquier taquería y no te gastas más de 100 pesos con tu pareja. Pero no, allá andas pelando cabros porque se tratan. Pero porque se saca para las tortillas, no, yo tengo trabajo. Pero cuando ves para la choncha te andas arrancando el cable de la casa y andas empeñando hasta lo que no. Yo empeñé mis herramientas de trabajo varias veces y al día siguiente para trabajar no las tenía, pero bien prendido. Andaba bien prendido, pero sin la báscula y sin los tablones, sin el caso de las carnitas. ¿Y ahora con qué vas a trabajar? ¿Cómo le pasó, padrino? Ya ves. En su casa iba a sacar un tubo del mismo... Saqué la tubería del agua caliente y la del cobre. De su misma casa. En mi casa. Y el cable. No, la tubería. Era el cable. Y empecé con la pulidora. Abrir la pared, abrir el piso, para acá debe ir el baño, para acá debe ir de la cocina. Ya es que afuera pones el tanque de gas, afuera del patio de atrás, y luego de ahí va hasta la cocina. Y a fuerza por abajo, y cuando vi que era de cobre, dije, y me ponía unos audífonos, y le tocaba para ir para no abrirle donde no era, para ir. Le tocaba el agua martillazo al cable y buscaba a ver por dónde iba el tubo, para escarbarle donde era. A mí cuenta como que andaba buscando un tesoro. No, hace como 3 metros, no fui ni 1 kilo. Y luego lo rellenaba de cemento con agua y lo doblaba para que pesara más. Mañoso. Un día vendí un boiler, quité el boiler de la casa. Me acabo de salir el agua caliente en la tarde. Quité el boiler y ya ves que está hueco, ¿no? Lo llené de grava y de cemento. Y no, bien verdad, no lo voy a hacer de claro cuando llegué. Y sí, no, es que los viejitos, los que son de la comida mesa. Son como 60 kilos de puro boiler, de puro cemento. Cuando regresé ya no quería comprar nada de la chatarrera porque agarraba el aluminio, lo enredaba, los cables de lado, enredaba las marcas y ya lo enredaba con cables de cobre alrededor. Y mira, para acá, para que pareciera que era puro cobre. Y ya me conocía porque me los enredaba. Ya no, ya no estaba a comprar nada, está muy pesado. Tenía que andar buscando nuevas chatarreras. Sí, necesitaba andar buscando nuevas chatarreras. Y cosas que veían mal puestas en la calle, fresca. Y me llevaban a aparatos eléctricos a arreglar. Y dicen, no, ¿sabes qué? Ya no va a ser. Ya fue todo lo que digo. Nomás le fallaba el fusible, pero no, que no te ibas a parar. ¿Todavía no te acaba? De un rato. No, un rato.
Ya no quiero hablar más. Bueno, más una vez. Entonces, cuando empieza a entrar la posibilidad de que haya un Dios, ya no de que hay un poder superior ya lo tiene. ¿Quién de qué anda alcoholizado ahorita? ¿Quién de qué anda drogado? Entonces ya el poder superior está trabajando. ¿Sí existe? Sí existe. Porque sin que se lo pidiera ya dejaste de tomar. Pero como te digo, a lo mejor no tienes en el lugar del poder superior a un Dios, o a Jesucristo, o a Alá, o Mormón, o a quien quiera que tú creas. Porque una cosa es religión, otra cosa es doctrina, otra cosa es fe, otra cosa es espiritualidad, otra cosa es iglesia. No sé, pero yo sí sé cómo andan. ¿Cómo andamos? Andamos desvelados, ahí sí. ¿Ya te aburrí? No, ¿Quieres dar la mitad? no, ¿qué ver con el tema, Pedro? ¿No ves que tienes hoy? No, yo por mí, dale. ¿Hasta las 2 de la mañana? Sí, Vale. otra. Entonces, cuando uno empieza a dar la entrada a que ese poder superior puede ser Dios, y si pusimos al cuidado de un poder superior nuestra vida, nuestra voluntad, ya no puedes poner tu vida al cuidado de la vida. El día que salgas, ¿qué va a pasar con tu recuperación? Tienes que sustituir ese poder superior por el que debe ir, pero todo a su momento. Primero tienes que llegar a él. Tienes que asegurarte que ya tienes una fe férrea, un creer sin ver, una certeza de lo que te espera. Tú tienes que estar bien cierto y bien convencido de que el día que salgas de aquí ya no te vas a drogar, como yo ya no me he vuelto a drogar. Ese día que yo le grité a Dios, en la noche, fue el 29 de julio, en la noche, yo le grité convencido de que Él iba a poderme ayudar, a pesar de que yo no creía que existiera. Eso es lo que te digo. Dios, si existes, arráncame esa ansiedad de bebé, pero estaba completamente derrotado. Ya había intentado yo de todo. Ya había intentado de todo. Yo ya no podía, en una de las experiencias. ¿Dónde se encontraba? Bien. Allá para el basurero. Allá por el basurero. Y le grité esas palabras porque mi padrino me sugirió. No porque yo estuviera convencido 100%, pero yo tenía dos opciones: creerle a Dios o morirme como estaba. Y tú también tienes esas mismas dos opciones. Seguir por donde vas, y te lo dice en el segundo paso, y te lo dice en el cuarto capítulo, que es el tema de hoy, que si tú no puedes arrancar de raíz esas creencias de que Dios no existe, de que tú puedes todo lo que quieres, te vas a seguir engañando una y otra vez. Yo no dudo que tú puedas solo, pero dado los resultados no has podido. No sé si me doy a entender. Tú en realidad todavía hasta la fecha crees que puedes solo, hasta el día de hoy, pero entonces ¿por qué te anexaron? ¿Y qué te hace creer que cuando salgas por esa puerta, con esa misma mentalidad de yo puedo solo, no vas a tener que volver a llegar por aquella puerta? ¿Verdad? Vas a llegar por aquella puerta si no te metes en la cabeza, en el corazón, en la mente y en el espíritu, que tú no puedes solo. Por eso dice, somos impotentes, no podemos. Necesitamos poder. El no poder, o sea, si yo soy impotente quiere decir que no tengo poder, ¿verdad? Por eso necesito un poder superior al mío. Porque en mi propio poder, pues resultó que de verdad no pude. No pude contra el alcohol, un chiquito amarillo, pero me reventó. El mezcalito del Tonayán me hizo pedazos la vida. Pero fue el mezcalito del Tonayán, fue lo que yo tenía en mis creencias. Porque la botellita no tiene ni pies, ni pies. Pues sentí muchas cosas, de todo. De todo. Pero el problema, como les digo, no debe terminar con creer en Dios. Una cosa es que creas en Dios y otra que lo hagas el Señor de tu vida. Una cosa es que digas, sí, existe Dios, sí existe un poder superior, sí creo en Él, sí le rezo la oración de la serenidad, sí le rezo el Salmo 23 y le dices, el Señor es mi pastor. El Señor es tu pastor.
Porque dice la Biblia en Juan 10:27, búscalo, ¿qué dice? Juan 10:27. Vamos a hablar de lo que es, lo que hacemos todos los días. Todos los días le pedimos serenidad y no estamos serenos. Todos los días le pedimos valor y es lo que más nos va a hacer falta aquí. Todos los días le pedimos sabiduría, pero se lo pedimos de los dientes para afuera. Dale. 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Busca Romanos 10:38. Fíjate bien, dice, mis ovejas, ya, está diciendo, yo soy el pastor, ¿verdad? Mis ovejas me escuchan. ¿No está? Oye mi voz y me siguen, porque yo soy el pastor. ¿La oveja qué hace con el pastor? Pues sigue. Entonces, si tú le dices, el Señor es mi pastor, es conmigo, vas a seguir, carnal. Sí. Espérame, le damos cámara ahí. No me robes cámara. Cargo, sí. ¿Dónde está Romano? Romanos 10:38. No está, el 38 no está. Está el 10, pero el 38 no. El capítulo. 10:32. ¿Ahora 10:28? No. 10:38. No, 10:28. No, pues poquito. Es 8:38. Me equivoqué yo. Por razón dije, ¿cómo que no? No, es 8:38, me equivoqué, perdón. Está bien. A ver, regrésale ahí al libro. Me equivoqué por 2 capítulos. ¿Qué no puedo? Espérate, es que estaba pensando. Dice, todos los días decimos, Dios nos dé la serenidad. Pero le está rezando con los dientes para afuera, no con la fe, no con la certeza de que eso va a suceder. Si tú le dices certeza ante lo que se espera, la convicción de que tú no puedes ver, Dios concédeme la serenidad, vas a vivir en serenidad. Porque dice que si todo lo que le pidas y es conforme a su voluntad, te será hecho. Todo lo que pidas en oración y sea conforme a mi voluntad, te será hecho. Esa es la voluntad, que estés sereno. Le pides valor para cambiar las cosas que sí puedo y se te olvida que se lo pediste. Le pides sabiduría para entender la diferencia y andas en las nubes cuando están juntas, cuando se te tiene que abrir el entendimiento es cuando se te cierran los ojos. Cuando se te cierran las orejas, cuando empiezas a bostezar, le pides sabiduría a Dios. Y cuando se trata de absorber la sabiduría que trae el padrino, que trae la Biblia, que trae las células, no estás pasando. ¿Verdad? Y dice ahí, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco, dice, porque yo soy su pastor. Él sabe lo que vamos a pedir Antes de que tú le pidas, Él sabe lo que necesitas. Pero más allá de eso, ¿qué hacen las ovejas ante el pastor? Le siguen. Él mismo lo dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque creen que el que va hasta adelante los va a conducir a puerto seguro. Las ovejas no piensan más allá hay que seguir al líder. Hay que seguir al líder, que es el pastor, el de la flautita o el de la varita. Y tú cuando todas las juntas que terminas con el Salmo 23 le estás diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, incluida la fe, incluida la serenidad, incluida la sobriedad. Pero lo tienes que hacer con la convicción, con el convencimiento pleno de que nada te va a faltar, en lo espiritual, en lo material, en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo psicológico, nada te va a faltar. Pero tienes que creer con esa fe ciega que decía de Moisés, de Enoch, de Abraham, con esa fe ciega de que te dice San Pablo, cuando te dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de aquello que no puedes ver, como le dijo Juan a Nicodemo, no puedes ver el viento, pero ahí está azotando que se viene de acá para allá, no lo puedes ver, ni siquiera lo sientes, pero no lo entiendes. ¿Cómo vas a entender las cosas espirituales si las cosas que ves con tus propios ojos no las quieres validar? Entonces las creencias que están en mi cabeza me alejan del rebaño.
Porque digo, ¿por qué voy a seguir a Dios? A que vayan los borregos. Allá van atrás los otros ovejas, pero yo ¿por qué lo voy a seguir? Porque va a ser mi pastor. Y ese es donde entra el conflicto. Porque dicen que nada te puede separar del amor de Él. Nada te puede separar del amor de Dios más que tu mendiga creencia y tu mendiga voluntad. ¿Qué dice Romanos 8:31? No se me equivoqué. Me había dicho 10. Por lo cual, amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Ni lo presente, ni lo futuro, ni lo que puedes ver, ni lo que no puedes ver, ni los seres creados. Nada te puede separar del amor de Dios. Nada. ¿Sabes qué es lo que te separa del amor de Dios? No creer. Lo que yo creo, lo que yo pienso, mi voluntad. Por eso me dice ahí, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar mi mendiga voluntad que me sigue haciendo que haga las cosas que yo quiero. Si en todos los pasos me piden ir en contra de mis deseos personales, ¿por qué sigo queriendo hacer la voluntad de mis cananas? ¿Por qué si el padrino me dice siéntate y me paro? ¿Por qué si el padrino me dice no hagas esto con tus compañeros, lo hago? ¿Por qué si la abuelita, la mamá, la tía, la esposa ya me ha dicho no tomes porque te voy a anexar? ¡Sí, me emborraché! ¿Por qué si me dijeron, si te sigues hablando te vas a morir? Sí, me drogué. Porque creo que tengo razón. Dios es tu más fiel defensor, tu gran compañero, y tienes que ser el Señor de tu vida. Aquí cuando uno ya vive una experiencia espiritual, cuando ya tiene unos meses anexados, ya no cabe la palabra poder superior, eso es para el nuevo que va a llegar. Porque tiene que creer en algo más grande que él, porque no puede, porque no sabe, porque no quiere, porque es rebelde. Pero cuando ya tienes terapia, que ya viviste una experiencia de cuarto y quinto paso, que ya estás en la célula, que ya participas hasta das testimonio, generación de víboras, dijo Jesús, bola de hipócritas, porque dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad, el que me envió, dijo Jesús. Y tú haces la voluntad del que envió. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vivan orando y suplicando. Den gracias por todo, lo vimos la sesión pasada. Den gracias por todo y por nada, como Job, por lo bueno y por lo malo, y no lo hacemos. Me enchironaron, gracias a Dios, porque esto nos va a servir para reflexionar. Tuvimos una junta maratónica, gracias a Dios porque nos mandaste más sabiduría del padrino y estamos entendiendo que no debemos romper las reglas porque si no vamos a tener consecuencias. No, pero es que tengo sueño porque nos castigaron. Tienes que sacar lo bueno de ese castigo. Entonces tus creencias te separan del amor de Dios. Nada hay, ni principados, ni potestades, nada en lo alto ni en lo profundo. Nada, ni nadie te puede separar del amor de Dios. Lo acabamos de leer. Repítelo para que les quede claro. Repítelo el 8:38 de Romanos. Dice, Fíjate bien cuántas cosas va a decir. dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Ninguna otra cosa creada, o sea, ningún otro ser humano te va a separar del amor de Dios. Ni siquiera principado, ni potestad, ni siquiera el diablo. El diablo te va a tentar, pero si tú le haces caso, entonces va a venir el pecado y eso es lo que te separa de Dios, la desobediencia. Pero dicen que nada, ni en lo alto, ni en lo profundo, ni en nada, ni visible, ni invisible. Nada te puede separar del amor de Dios porque el amor de Dios es eterno, nunca dejará de ser. El amor de Dios no es fantasioso, el amor de Dios. Y Dios te ama tanto que te trajo aquí. Te ama tanto que a pesar de pelón, chimuelo, defectuoso, drogadicto, de la carne, como cuando hay, a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, yo le estoy hablando de mí. Si les quedaron los chalecos, agarren los suyos. Así de chimuelo, pelón, feo, medio melolego, prieto, chaparra, hediondo, tiene las patas, el vestido. Así te quiere Dios, porque eres su hijo. Y dice, mira cómo se anda partiendo el queso allá entre los puntos, mira, pobrecito, se anda inyectando heroína, mira, pobrecito, anda fumando crack, anda fumando, los peores hasta con la bolsita del chemo andaba. No se lleve, pues. O con el tino y con la mano del tino, moneándose, porque creías que eso era mejor.
Y ahora te pregunto, ¿a qué consecuencias te puede llegar cuando el día que salgas seguir haciendo eso? Cárcel, manicomio, hospital, panteón, al pozole donde te griten a la gente. O aquí. Y en el mejor de los casos, a otro anexo. En el mejor de los casos. Esos son los únicos caminos que tienes de aquí en adelante si sigues por donde vas. Y aquí que yo pongo la bendición y la bendición. Pero tu mente, el único te dice, no te va a pasar, no me va a pasar, a mí no me va a pasar, yo soy más listo. Hasta que no nos pasa lo mismo. Hasta que no ves, y hemos visto la muerte de cerca, compitas. Hemos visto a los del punto, unos años de inmediato. Lucio vino el otro día con partido de 3 que estuvieron aquí, que conocieron, que ya los tomaron, que yo ni sabía. ¿Tú crees que no te va a pasar? Todos los que mataron a esta limpia que hicieron, de la barredora esta que se puso bien pesada, todos creían que no les iba a pasar. Todos creían que le iban a librar. Yo te pregunto, si tú le hubieras hecho caso a Dios una semana antes de que te trajeran al anexo, ¿no estarías? Si tú le haces caso a Dios ahorita, puede ser que sea por tu humanizada y que empieces a vivir una vida bien feliz. Así que bien chido cuando sales, te lo digo yo porque ya lo viví. Cuando sales y de repente ves a la familia y pasas tiempo con ellos, y comes con ellos y trabajas y llevas dinero para ellos y para ti. Y si no, nomás de lo que me estaba perdiendo. Te puedes ir con tu viejita, otra vez tienes a tu mamá, a tu abuelita, a tu papá, y llevarle la medicina que ocupan. Ayer compré unos chayotes para mi mamá, que le gustan mucho los chayotes, no se los he llevado. Se está viendo, pues se los voy a tener que llevar, porque los chayotes que le dicen. Ayer le compré unos chayotes, no se los alcancé a llevar, porque le gustan mucho los chayotes. Me acuerdo de mi jefa, y que la medicina, que hay que llevarle esto, la veo muy poco porque trabajo mucho. No estoy, nomás casi llego a dormir a la casa, ya ves ni eso. No, ya llego a dormir. No, llego muy tarde en realidad. Por ejemplo, ayer tuvimos reunión de matrimonio, salimos como a las 10 y hay un par de matrimonios, un matrimonio que son invidentes y viven acá para Guadalajara y allá por el seminario. ¿Qué los puede llevar? No, pues yo lo entiendo. Los traje hasta su casa, luego me regresé, yo a hacer la cena. Tal que siempre cuando apenas me voy acostando, todo vestido, me quedo dormido, luego mi esposa me anda quitando los lentes o el libro azul, luego estoy leyendo y la mañana para descansar. Y a las 6 de la mañana ya ando en el taxi, luego a las 8 o 9 voy y la llevo a trabajar, luego me vengo para acá, luego de aquí me voy al mercado libre, luego de allá al bici, luego de allá a la iglesia, y no paro todo el día. Entonces casi no estoy en mi casa, por eso a veces me habla mi jefa. No sé nada de ti, la fregada. Porque se me olvida, no sé si se me olvida, es que algo de tu padre. De hecho, hoy no tengo recorrido, pero mañana, por ejemplo, para las 12. ¿Y así la cosa? Por eso es bueno tener la mente ocupada, todo el tiempo. Pero las cosas porque yo no tenía la mente ocupada en cómo me iba a robar la siguiente televisión, cómo me iba a hacer para bajarla por la escalera, y por qué me están abriendo la empresa. Dice, hay que mantener cautivos todos los pensamientos que llevan a la obediencia de Dios. Hay que mantener cautivo todo pensamiento que lleva a la obediencia de lo que está escrito ahí. Tú ya viviste una experiencia espiritual de la que habla este programa. Es decir, solamente una experiencia espiritual te puede devolver tu sano juicio. Una experiencia espiritual es cuando llega Dios y te dice, aquí estoy, ábreme. Ya vi tu espíritu que está en el suelo abatido, te quiero ayudar. Vengan a mí todos los que estén cansados y cargados. Tú no sabes reposar, mi yugo es suave. Yo camino contigo. Te dice Isaías 41 días. Esfuérzate, no tengas miedo, no te amedrentes, no te prometes. Yo aquí voy a tu lado. Te sostendré con mi diestra poderosa siempre. Estés drogado, no estés drogado. Estés anexado, no estés anexado. Estés en el voto, ¿no? Siempre. La palabra siempre es eternamente. Y te dice Dios en el último capítulo de Mateo, de San Mateo, te dice, en el último versículo, del último capítulo de San Mateo, te dice, y he aquí que estas cosas os he hablado, y que yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Amén.
Así ciérralo. Sí, aquí tengo. Dice, desde el 20 o 19. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y amén. Estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿No se va a ver un final? Él prometió. Sí. Está con nosotros todos los días. Todos, cada uno de los días. Hayas estado en Chihuahua, hayas estado en Nogada, hayas estado en el Boca, hayas estado donde hayas estado y como hayas estado, ahí estaba él. Él te ha visto hacer todo, no escucha nada. Él te conoce y dice que no se en el mismo libro de Mateo dice que no, si te mueve un pelo de la cabeza, incluso los pelos de tu cabeza los tiene contados. Él se escudriña los corazones y las intenciones de los hijos. Hay que estar trabajando día con día. Sí, pues es que es una relación entre todos los días. Porque todos los días piensas en pecar, ¿sí o no? Todos los días piensas en pecar, todos los días piensas en mentir, todos los días piensas en robar, en irte de aquí, en violar, en rogarte. ¿Por qué no mantener mejor cautivos los pensamientos a la obediencia a Dios? Si todos los días piensas en desobedecerle, tú llenas creencia. Mi esposa duró 6 años de catequista y ella me decía, yo amo a Dios. Cuando éramos novios, yo amo a Dios y yo también lo amo. No, o sea, pero es que tú no te has entregado completamente. Esa es la primera razón, ¿verdad? El primero es que no nos hemos entregado completamente. Dice, Por eso es tomas, daño a tu cuerpo. mira, hay una palabra muy sabia que dice ahí, el que me ama, es el que sigue mis mandamientos. Punto. No hay otro. Si de verdad amas a Dios, entonces obedece, ¿no? Es lo único que te pide, es tantita obediencia y tantita fe, como el granito de mostaza. Así chiquita la fe que tienes. Entonces dale el beneficio de la duda, porque puedes no creerle y no pasa nada. Pero puedes creerle y van a pasar cosas maravillosas en tu vida. Dice, a cerrar el quinto paso, dice, cuando se conjugan así la humildad y la serenidad, dice, cosas maravillosas están por suceder. Entonces, como reflexión, vamos a leer Juan 11:25, como una pregunta que va a quedar abierta al aire, y vamos a cerrar la junta con Juan 11:25. Juan 11:25. Ese Juan tuvo fuerte, ¿no? El apóstol Juan. Ayer me regañó, ayer fue una misa y me regañó el padre. Ay, Porque es lo que le llaman una hora santa en la iglesia católica. Y fui, porque estoy en un movimiento de la iglesia católica. También sirvo en la iglesia cristiana. Juan 25. Entonces estaba en la hora santa y hace preguntas a todos los servidores que están ahí. Entonces, de la segunda pregunta que hice, yo le dije, no, pues es que, y mi respuesta, ahora sí que como dijo Pablo, es el mal que mora en mí. Y me dice, sí, Pablo de la Ruta 8 o Juan Pablo. Y dice, San Pablo. Entonces, vamos a decirle que San Juan nos va a poner a secos. Juan 11:25 dice, Le dijo Jesús, yo soy la respuesta. venga, acá estamos. uno nuevo. Párate. Párate tú. Párate, Joaquín. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hasta ahí. Que quede como una reflexión que se lleven hoy y la próxima vez que venga me contestan qué reflexionaron, qué meditaron. Dice, aquel que cree en mí, el que mete sus creencias, dice, no morirá, tendrá vida eterna, y aunque se muera, vivirá eternamente. ¿Crees en esto?
¿Crees en esto? No me lo contestes. Es una pregunta para ti. Queda volando, queda como reflexión. ¿Vale? ¿Crees en eso? Bueno, ya ve que el otro día nos dijo que le acordamos de los 10, ¿no recuerdo qué? ¿De usted? Los 10. No recuerdo qué. Ubaldo Ortiz. Saludos y bendiciones para todos, ánimo. Sí, acuérdate que nos dijo. No, 10. Y también saludos para hacer la señal de la mostaza. Por eso les dije que me acordaban, porque ya conozco mi memoria. Entonces, vamos a terminar esta junta con una oración a la serenidad, pero que no se de los dientes por afuera. Que sea así como una profesión de fe, de decir, sí, creo que Dios me va a conceder esa serenidad porque me anda haciendo falta. Sí, ese valor me hace falta. Dios, yo soy Jesús, solamente tú no tienes el poder de devolvernos en sano juicio. Hoy pues. Gracias, Chuy. Chuy, como 3 veces. Ánimo, compañero. Entonces vamos a hablarle al Creador y decirle, Dios. No seas llorón, dale un beso a tu vieja. Tú estarás conmigo. Saludos, don Camila, los amo. No, él no me quiere ni ver. Ahí no, el que va a pedir un favor yo. Otro. Como usted puede.